aire. Y viva l'Italia. Mamma, stasera non ritorno, ma sicuro finisco in qualche letto, poi dormo. Siamo tutti dei bravi ragazzi, a posto. Spaghetti, vino e Padre Nostro, e la Gioconda ride. Va bene, ma lei sta a Parigi. I baci vietati nelle stradine nere. Occhi tristi ma felici, quanti amici degli amici. E canti, ti sento tra le grida. Le luci ci passano le dita. Fa niente se non l'hai mai sentita. Ma con sta roba ci salta. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Lasciateci parlare con un bicchiere in mano. Domani poi ci pentiamo a dirci ti amo, che qui ci sente tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Así Estano. En este sábado 22 de noviembre, son las 8 de la noche, hasta las 9 los vamos a estar acompañando. Es lindo estar nuevamente aquí en el estudio. Hacía varios sábados que no estaba presente. Los he acompañado en muchos casos por teléfono, producto de la paternidad. Pero aquí estamos para hacer el aguante hoy al profe Domenico, que está con un evento propio de la italianidad. Y por supuesto al conductor de este programa, a Gonzalo Massa, que se encuentra terminando su viaje, su recorrida italiana. Así que lo más probable es que en las próximas semanas ya lo tengamos nuevamente aquí con todos ustedes. En un sábado que se ha presentado muy lindo, que se ha presentado medianamente entre un mix entre otoñal y primaveral. Bueno, llega esta noche, llega el horario en el que todo el mundo se empieza a preparar para disfrutar de la nocturnidad y nosotros los vamos a estar acompañando en esos preparativos con un poquito de italianidad para que puedan disfrutar. Por supuesto, empezar este sábado felicitando al pueblo granate, a Lanús, que se ha consagrado como nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Así que felicitaciones a todo el pueblo granate, que seguramente la zona sur del Gran Buenos Aires, o gran parte de la zona sur del Gran Buenos Aires, debe ser una fiesta luego de haber obtenido el segundo título de Copa Sudamericana para Lanús, venciendo al Atlético Mineiro de Brasil por penales. Está ya acompañándome en la mesa, va a estar con nosotros Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, vos, gracias por invitarme. Un placer, Nicolás, que nos ha acompañado también en otras ediciones. Vamos a estar charlando en un ratito de lo que tiene que ver, por supuesto, con política internacional, con lo que refiere a corrientes migratorias, temas que por supuesto son de amplio interés en la actualidad, en un mundo absolutamente revolucionado. Estas temáticas tienen mucha, pero mucha injerencia y mucha vinculación, por supuesto, también a lo que refiere a la italianidad y a lo que solemos trabajar mucho en este programa, que tiene que ver con ese lado de los vínculos, ese lado de la humanidad y de esa problemática migratoria que muchas veces, como bien dice el profe, son miles y miles de millones los que dejan sus tierras, muchas veces no por decisión propia, sino porque situaciones los llevan a tener que volver a nacer en otra tierra y no saber finalmente dónde van a terminar dejando su vida. Así que vamos a estar charlando, por supuesto, de esta problemática que viene afectando fuertemente, pero a pesar de que no está el profe, a pesar de que no está Sofi, nos están acompañando de alguna manera y vamos a respetar la estructura que tiene este programa en su primer bloque. Así que vamos a escuchar la voz de Sofi y también, por supuesto, vamos a escuchar las palabras que siempre con tanta relevancia nos deja el profe Domenico Massa. De aquella guerra todos cruzaban, llegaban barcos
Bueno, hermoso como siempre el cantar de Sofi, que nos deja espacio para la reflexión, un poco por la letra y un poco también por esa voz que es incalculablemente bella. Bueno, Mati, bueno, también Nicolás, qué linda jornada, qué linda noche. En Italia también están disfrutando, ya descansando, y nosotros aquí en la Argentina, con algunas reflexiones, así en Estano, un momento especial que tenemos para disfrutar y que nos dedicamos todos los sábados. Bueno, la verdad es que esta semana me preguntaba un alumno justamente, me decía cómo hacen los italianos para tener tanto ímpetu en el trabajo, esa capacidad de resolución de problemas y combinarla con alguna forma de contemplación de lo que pasa a diario. Bueno, les digo, ese es uno de los secretos. El italiano ha tenido como base de evolución el aprendizaje a través de la observación. Y en la historia esto se demuestra. Desde mucho antes de la antigua Roma, cuando los pueblos que conformaron esa civilización tan próspera tenían su riqueza propia y fueron confundiendo idiosincrasia cultural que los hizo, por supuesto, cada vez más prósperos, como decía, y más ricos. En ese caso, es muy, pero muy notorio, cómo los italianos son terriblemente trabajadores, esto hay que decirlo, incluso en Italia, pero lo han sabido combinar con algo que nos parece maravilloso. ¿Y saben qué es? El saber contemplar, meditar y descansar. Y esto es algo que en Italia se ve. El italiano en sus tiempos de ocios ha sabido crear hasta juegos de cartas, lo que en España se llama barajas, pero respeta mucho el horario intermedio, tanto que en la mayoría de los comercios y en las industrias hay un espacio que es de intervalo, de descanso, para un buen almuerzo, pero también para una buena estancia de meditación, de reflexión, de cómo viene el día y cómo avanzar y cómo siguen las cosas. Los italianos tienen todos características muy particulares, seguramente muy heredada de aquella civilización. Los romanos de la antigua Roma tenían este esquema dividido durante el día donde la jornada parecía estructurada pero con espacios también para distraerse. La hora prima era la primera del día, la que tiene que ver con el amanecer, cuando la luz solar comenzaba a dar sus primeras pinceladas, entonces el gallo cantaba y sabían que ya tenían que establecer alguna forma de adelantarse a lo que la jornada les traía. Tenían formas de relojes muy avanzados para la época, incluso en algunos lugares de la Hispania todavía aparecieron algunos relojes de carácter portátiles de hasta 7-8 centímetros marcados sobre yeso, pero que no tenían el formato que nosotros conocemos de las agujas alrededor de un eje, mucho menos por supuesto el formato digital, pero sí que en línea recta paralela tenían una numeración e iban respetando la evolución de la jornada, que la medida cuál podría ser, ni más ni menos que la del sol. El sol determinaba, según caía sobre la Tierra, cómo se establecía la evolución de las horas en ese día donde gran parte era para trabajar y, como les decía, el resto era para restaurarse, alimentarse, asearse y seguir la vida cotidiana. Les decía, la hora prima era la primera del día, la del amanecer. La hora que marcaba el final del día era, sin lugar a duda, la que la puesta del sol determinaba. Cuando el sol caía, ya terminaba la jornada. Y esta era la hora duodécima, la que marcaba 12 horas de jornadas en general. De aquí viene que a mezzogiorno, la media jornada, fuera denominada la hora sexta, que marcaba el mediodía. Les digo algo, de ahí procede la palabra siesta, ni más ni menos, que en realidad era la hora de restaurar físicamente el cuerpo, el ánimo para trabajar, el pensar que otras actividades, luego de las que durante la mañana se encaró, en la segunda jornada del día había que establecer. La noche se dividía en 4 partes, denominadas
vigilia, la prima vigilia, la seconda vigilia, etc. Esto es porque había que mantenerse en vilo en casos de necesidad para quienes trabajaban especialmente de noche, y a eso se lo llamaba vigilia. De ahí el término vigiles, estos hombres que durante la noche se dedicaban a apagar los incendios que se provocaban por la utilización de aceite, especialmente animal, para iluminar la ciudad. Y de ahí viene el término vigilar y vigilante, obviamente. ¿Qué cosas hacen los italianos en la actualidad y casi heredadas de aquella época? Porque en aquella época se tomaban o bebidas alcohólicas, o refrescos, agua misma en los momentos que se necesitaba. Bueno, sin lugar a duda, el italiano hoy busca intervalos para tomar lo que aquí todavía en Argentina se denomina ristretto, pero así es espresso. Está muy americanizado ese término, y en realidad es eso, el espresso. Y les cuento, tomar café. Pero el café no viene solo, algo que los argentinos hemos heredado, no solo de Italia, sino también de España, muy especialmente de Italia, sino que a la hora de tomar café se habla de política. El café en Italia viene muy acompañado de la política, con énfasis. El italiano tiene, casi en su forma de ser, una queja permanente por la satisfacción de necesidades que aún no han abarcado de pleno lo que todo ciudadano con mucha capacidad pretende para sí y su familia. Y esto se combina con algo que ellos denominan hacer el aperitivo. El hacer el aperitivo es un hábito que cuando llega cerca de las 6, 7 de la tarde, 7 más que nada, se reúnen no solo para compartir un café, sino para compartir algún alimento y hablar de política y hablar de lo cotidiano. Los jóvenes tal vez un poco menos en el compromiso de la política, pero sí hablar de música y hablar de lo que la vida les depara. Les cuento, es muy común que el italiano tenga hoy un exceso de comunicación que en la antigua Roma era la del diálogo mientras caminaban, pero hoy es casi imposible estar en Italia y no ver a alguien hablando por teléfono. El italiano habla por teléfono, mucho más desde que estos telefoninos portátiles, lo que aquí llamamos como celulares, han incorporado su forma a nuestras vidas. Y les voy a decir algo muy de Italia: es común que una italiana, un italiano, varias veces por día esté comunicándose con su madre para compartir lo que está haciendo durante el día. Por ahí hablaba con un amigo y él me decía en italiano: el italiano gode del dolce far niente ogni giorno, un po' como nella antica Roma, dove era parte de una meditazione permanente. Es así. El italiano goza a veces de no hacer nada, como en la antigua Roma, en algunos espacios, en algunos intervalos, donde también aparece la meditación permanente. Bueno, esto es Italia. Esto era la antigua Roma combinada con una Italia donde con pequeños placeres, tal vez con el café, hablar de política, hacer el aperitivo, compartir un llamado telefónico con sus progenitores, hacen de un país distinto. ¿Cómo se fue trasladando esta costumbre de relacionarse de un modo u otro en lo que parecía ser una civilización eterna, una Italia tan eterna como aún hoy queremos? Joyería César Palace. Compra-venta de oro, joyas, relojería, alianza de compromiso. Elegí tu joya, invertí en tu futuro. El mejor regalo encontralo en Joyería César Palace. General José de San Martín, 171, Morón. WhatsApp 11 35 06 06 00 y 11 25 57 0700. Instagram Joyería César Palace. El fútbol grande está en Del Plata. Boca buscará pasar a cuartos de final del torneo Clausura. El domingo recibe a Talleres de Córdoba, que dirige Carlos Tevez. Y Del Plata estará en la Bombonera. Seguí todas las instancias desde las 18 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y Boca de Selección. Del Plata, la radio de la verdad.
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Lena turno rifatta, morbidissime labbra ambra. Lei mi incolla se parla, non vuol farmi da mamma o balia. Sceglie come essere bella, se ne fotte di Kylie e Kendall. Lei ha già fatto una guerra, senza arrendersi mai se stessa. Lei non crede all'oroscopo, non vuole attenzioni che costano. E io cado sul morbido, se mi vuole le sue mani mi mordono. Io e lei, nel vuoto cosmico, X-ray vedo dentro l'involucro. Mi piacciono di lei le cose che non conosco, mi piacciono di lei e ora che dovrei darle un nome, poi perché una costellazione che svanisce all'alba. Lei è chissà dove, una tra 1.000.000 ci sarà, come me, non credo che esista, che non vuole prove, poi perché, non credo che esista, ogni relazione si conferma all'alba. Lei non vuole le faccia, né da padre né papà. 20:23, casi 20:24, marca el reloj de esta noche de sábado. Seguimos aquí en Así Estano por Radio del Plata, por AM1030, también por supuesto por todas las plataformas digitales que tiene la radio. Nos pueden ver, por ejemplo, en el canal de YouTube. Así que gracias por estar del otro lado acompañándonos y esperemos que nosotros estar siendo una grata compañía para estar junto a todos ustedes. Escuchamos en el bloque anterior las reflexiones del profe, también escuchamos por supuesto la voz inigualable de Sofi con su Terra Mía y ahora estábamos escuchando la canción de Marrakech que es Ley y en un ratito vamos a estar charlando no de Marrakech y de Ley, pero sí de alguien que estuvo interpretando Vivo per Ley en la Argentina en estos días y que sin lugar a dudas ha causado furor, así que en un ratito nada más, seguramente en el próximo bloque del programa vamos a estar charlando un poco sobre eso. Pero ahora, lo habíamos dicho en el inicio, está conmigo Nicolás Orclé, digo bien, ¿no? El apellido, politólogo, acompañándome en la mesa en el día de hoy y decíamos que íbamos a charlar sobre política internacional y sobre corrientes migratorias. Y es algo que nosotros charlamos mucho acá, bueno, lo has hablado vos también con el profe, y se me cruzaba cuando lo charlábamos un poquito antes de arrancar el programa, se me venían estas palabras que decía el profe, o siempre suele decir el profe, de lo ocurrido en las grandes migraciones que tuvo la Argentina principios del siglo pasado, mediados del siglo pasado, y
Hoy la Argentina también tiene grandes políticas migratorias, principalmente de países de nuestra región, también de algunos países africanos. Tiene una cierta oleada de países europeos. Digo, ¿por qué se repite la historia? Mira, cuando vos ves estas grandes márgenes migratorios, como está pasando que vienen africanos, europeos, también tenés muchos palestinos que han venido para acá, producto de la guerra con Israel, es una oleada bastante preocupante, no solo para los países que toman a esos inmigrantes o esos refugiados por temas de conflictos bélicos o temas económicos. No, hay países que están con diferentes crisis, hay guerras como Ucrania con Rusia. Tenés ahí un caldo de cultivo que empieza a tomar márgenes internacionales, no solamente de lo económico, sino también de un cambio de orden mundial. Empiezan a buscar otros márgenes territoriales. Por ejemplo, vos tenés, en África tenés una siguiente hambruna, tenés un montón de desempleo, y se están empezando a emigrar hacia la Latinoamérica y también hacia Europa. Has escuchado en Francia y en diferentes puntos de otros países europeos decir que la inmigración estaba empezando a sacar derechos a los europeos. Eso no es una realidad, porque los derechos adquiridos que tienen los europeos no se trasladan en sí, sino son nacionalizados los inmigrantes, ¿no? Claro. Bueno, es algo que también ha pasado, es un comentario que también se ha escuchado mucho acá. Vienen acá a la Argentina y le sacan la posibilidad de trabajo a los propios argentinos. Por ahí esa cuestión está como muy en debate. Y probablemente, digo, o mejor dicho, en este caso, no creo que vaya por ese lado. Digo, en realidad las posibilidades están abiertas para todos. Pero sí, esto de, por ejemplo, lo que pasa con el caso África, es, no sé si llamativo, pero digo, hay un desarrollo hoy en África, hay un crecimiento. Obviamente, yo siempre digo que los números son fríos, y si solamente miramos los números, es una de las regiones del mundo que más está creciendo, pero es la que más está creciendo porque también hay que analizar de dónde se parte. Exacto. Partir de cero es mucho más fácil Claro. Que partir de 1000. Pero digo, ¿por qué se da esta cuestión tan antagónica de cierto desarrollo, pero cierta masificación también de política migratoria desde África? Y lo que pasa es que, a ver, hay un crecimiento, sí, en África, monetario, Claro. a través de un margen más de desarrollo de otros países que están apoyando, que son el sector de los BRICS. Claro. África se está metiendo en ese eje y está empezando a crecer. Pero si bien hay una masificación de esa corriente migratoria africana que se está yendo a Europa, se está yendo a la Latinoamérica, por un tema más también de seguridad. No solamente lo monetario, sino empieza por la seguridad. Porque en algunos lados, sobre Costa de Marfil y otros lados, sigue habiendo temas de guerrilla, territorialidad que todavía está en duda. Entonces, la sociedad se empieza a trasladar hacia Europa. Sí, bueno, eso es algo que por ahí nosotros, o por lo menos una problemática que nosotros no solemos mencionar mucho, que ocurre en África. Normalmente es como que uno se queda con la cuestión de uno de los principales padecimientos, y no menor, que tiene África, que tiene que ver con el hambre, con la falta de recursos, pero es un territorio en general donde hay, primero, muchos países jóvenes. Exacto. Países jóvenes que aún no han logrado una estabilidad política. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el día de mañana hemos sido invitados por el 50 aniversario de la independencia de Angola, y me pongo a pensar de Angola como un país ejemplo, que hace muy poco tiempo se encontraba en guerra. Incluso muchos, o por no decir todos, los hombres adultos de Angola son excombatientes. Hoy tiene una capital con mucha capacidad económica, eso apunta al crecimiento, pero son por ahí, no sé si llamarlo pequeños oasis en el medio de un gran problema. Son que tiene pequeños África. oasis que empiezan a emerger después de guerras internas y externas. No nos olvidemos que muchos países jóvenes que hoy se están
empezando a florecer, han tenido guerras internas y guerras externas apoyados por diferentes puntos de diferentes países. Algunos han apoyado por Rusia, otros han apoyado por Estados Unidos, que tienen ese conflicto de ver cómo se van desarrollando y en qué polo se para. Lo que pasa es que el mundo está empezando a ver que va a haber un cambio de orden mundial. Y los países están empezando a decidir qué territorio se queda, una región o la otra. Y qué modelo económico se va a usar del lado de Occidente y del lado de Oriente. Están empezando a decidir. Por eso BRICS siempre apoya a todos los países emergentes. Claro. Y Estados Unidos con la NATO o la OTAN empiezan a meter presión a esos países para que no se queden jugando con lo que es el BRICS o China o ese grupo del Camino de la Seda. Ahora, esta problemática africana, y por eso la traemos, es una de las principales preocupaciones que tienen los gobiernos europeos. Sí. Ha tenido y tiene hoy día mucha incidencia Europa en muchos de los países africanos. Hubo un descuido, hubo una decisión política que ahora vino medianamente como en contra desde el punto de vista de la visión esta de la preocupación europea. ¿Qué fue lo que pasó para que se genere este quiebre en la visión? Porque migraciones africanas hacia Europa hubo siempre, obviamente hubo un crecimiento y es una preocupación. Desde la historia Europa tuvo muchas inmigraciones africanas, tanto en Francia con temas de Costa de Marfil, sí, Argelia, de la guerra de la Legión y un montón de toma de esclavos y un montón de cosas, pero sí hubo una decisión política de empezar a dejar que esos lugares que fueron tomados por franceses, rusos, estadounidenses, a que empiecen a florecer. Vos tomabas el caso de Angola. Angola hoy tiene muchos recursos naturales y muchas tierras raras que hoy las están empezando a explotar. El primer presidente que tienen ellos, que es un excombatiente, empezó a explotar esas tierras raras y a demostrarle al mundo que se puede cambiar esa hegemonía del África sometida. Sí. Hay algunas que todavía no, pero bueno, están en proceso de liberaciones. Claro, porque, a ver, tomamos el caso Angola, podríamos tomar el caso Sudáfrica, que probablemente Serbia, sea Montenegro. Serbia, en el caso de lo que fue el desarrollo por ahí más de índole europeo. Pero hay como una cuestión de, no sé si llamarlo barrera actualmente, que deja un poco solo, ¿no?, a África, porque como que la problemática ahora pasó para otro lado y ese acompañamiento de las grandes políticas europeas e incluso también Estados Unidos, como vos mencionabas, apuntan para otro lado y hoy medio como que África se la está teniendo que arreglar solo. A ver, a África la dejan sola porque hoy la preocupación pasa volvemos al estilo de la Guerra Fría. Claro. Es una guerra comercial entre Estados Unidos, la OTAN contra los BRICS. ¿Por qué digo los BRICS? Porque los BRICS está China, Rusia, India, todos los Emiratos Árabes y Sudáfrica. Y Sudáfrica y Brasil. Podría haber estado Argentina, pero sí. Argentina definitivamente decide no participar de los BRICS y se en columna del lado de Estados Unidos con la NATO, que eso es una hipótesis de conflicto. Por todo el geopolíticamente de lo que puede llegar a pasar de acá a 10 años. Hoy lo que tiene África, que es un acompañamiento de un poder hegemónico de los BRICS, que son el 80% de la economía mundial, y Estados Unidos hoy quedó solamente con la OTAN con el 4%. Claro. Entonces, la balanza en dónde empezó a pasar. Pasó por lo económico, no por lo político. Entonces, al no oprimir a África, empezó a florecer ese gigante dormido que podría haber sido África, con un montón de otros países que se están liberando, que pueden ser una región de un polo que llegue a contener los polos de poder. Una tercera oposición sería. Ok. Ahora, ¿cómo podría o cuál es el futuro en el corto plazo? Por supuesto, pues ya pensar a mediano o largo plazo en este mundo tan cambiante es realmente muy difícil, pero ¿cuál es el panorama a corto plazo desde esta política migratoria? Planteamos la idea de África, por supuesto, por lo que
pasa hoy en Europa, que es la principal problemática. Después también charlaremos un poquito de lo que está pasando aquí en la Argentina, pero digo, en esta problemática que tanto le llama la atención a los principales líderes políticos europeos, ¿cuál es el panorama en el corto plazo? Mira, los líderes europeos, la problemática que tienen es que la inmigración es mucho más alta de la que tuvieron durante siglos. La problemática es que le vayan a sacar el trabajo a los europeos. Yo creo que si el europeo no tendría que tener miedo porque el derecho adquirido es un derecho. La nacionalidad es un derecho. A no ser que los nacionalizados sean más que lo que sean de Europa, que eso no va a pasar nunca. Porque las márgenes inmigratorias no pasan del 2 o del 1 o del 5%. No va a pasar mucho más de eso. El tema es que hay que cambiar la ley inmigratoria y ver cómo generar que Europa contenga esas oleadas y oleadas de inmigrantes que por una guerra o por lo que está pasando también en Palestina es impresionante la oleada que se va corriendo hacia el lado, más del lado de Cisjordania que del lado europeo, porque se está yendo más para los márgenes de Cisjordania, de Dubái, de Qatar, se están yendo para otros lados por un tema de que es insistente el bombardeo y la quita de derechos que hay. Ahora, por supuesto, en tu caso, vos sos politólogo, no historiador, pero yo siempre me hago una pregunta con este tipo de temáticas. Digo, esta situación actual, principalmente de política migratoria, como consecuencia de un montón de otras cuestiones que van ocurriendo, ¿es algo que dentro de 10, 15, 20 años vos considerás que van a estar en los libros de historia, que se va a estudiar? Y sí. O sea, ¿está al nivel de lo que ocurrió por ahí a principios, mediados de siglo pasado? Dentro de 10 años sí. 10, 20 años sí. ¿Por qué? Porque los márgenes migratorios se miden como la historia, por Claro. décadas. Sí. No se miden por hechos cuánticos de decir, bueno, fueron 2%, el 1%. Claro. No se miden por números fríos, se miden por cantidades de décadas. A ver, lo que pasó en la historia argentina de tener muchas oleadas europeas después de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial quedaron en los libros de historia. Vos sabés por qué España, Francia, Inglaterra, Suiza, muchos alemanes vinieron acá después de la Segunda Guerra Mundial. Empiezan a venir por márgenes de falta de comida, falta de trabajo, regímenes económicos, persecuciones. Tenés muchos motivos de por qué hay una corriente migratoria. No es un solo factor, no es bueno, me voy porque en mi país no me dan de trabajo. Puede ser un estallido de una guerra, puede ser una persecución política, puede ser una persecución de márgenes antisemitas, hay un montón de factores y eso se va a terminar estudiando. Y en lo que tiene que ver con la República Argentina, porque digo, hoy también tenemos una situación que obviamente que hay problemáticas muy específicas, ¿no? Digo, caso Venezuela es una situación muy específica, caso Rusia-Ucrania también es una caso específica también. Muy específica, no solo de la problemática por la cual ocurre en aquellos territorios, sino también mucho para lo que vienen aquí en la Argentina, porque es una migración medianamente temporal, mucho tiene que ver con venir, por ejemplo, a tener familia. Exacto. Aquí a la Argentina, pero también tuvimos nuestra pata de oleada migratoria africana. ¿Qué es lo que ocurre en la región con esta problemática que por momentos parecería estar, no sé si alejada del tema, pero no teniéndolo hoy en agenda como sí pasa en Europa? A ver, no lo tenés en agenda hoy, pero sí lo vas a empezar a tener, porque vas a tener ciertos conflictos, como pasa con Venezuela en el Mar Caribe. Hoy tenés una amenaza frecuente de Estados Unidos en Venezuela por una dictadura, que es la dictadura de Maduro. Maduro no se quiere ir, pero no, sí, claro. A ver, el venezolano al no tener una calidad de vida, al no ser perseguido por ciertos factores, vienen oleadas que son muy menores, porque hoy Argentina no tiene esa capacidad de oleadas como tuvimos en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron las colonias. No hay esos márgenes, pero sí lo vas a tener
desde el lado venezolano, Bolivia tenés márgenes que vienen, de África tenés una oleada bastante pequeña, pero la tenés, siempre tenés márgenes de otros sectores, pero sí empezamos a tener muchos entradas de palestinos, de ucranianos, que por motivo de la guerra empiezan a ser refugiados y se quedan temporalmente, pero es una oleada que entra y que algunos se empiezan a quedar y otros siguen emigrando hacia otro lado de la Latinoamérica. Pero sí también vamos a tener que ver una ley migratoria para ir sosteniendo la oleada y que no sea preocupante como le pasa a Europa hoy. Ahora, esta semana, principalmente para lo que tiene que ver con uno de los conflictos bélicos más grandes que viene teniendo el mundo en los últimos años, que es este que hablábamos del conflicto de Rusia y Ucrania, esta semana pareciera ser una semana que puede ser clave en el marco de lo que sería una presión de Donald Trump a Zelensky para que acepte un acuerdo. Teniendo en cuenta que a priori hay como una especie de impasse notorio entre el conflicto en Israel, Palestina, la Franja de Gaza, es un quiebre en la situación actual del mundo, un posible acuerdo, sea como surja el acuerdo, porque al parecer no sería muy beneficioso para Ucrania, pero que el mundo termine hoy con dos de sus principales conflictos, ¿es algo notorio o vos creés que en realidad es simplemente un paso más dentro de, como vos decías hace un ratito, una especie de nueva guerra fría? A ver, yo te lo voy a partir en dos. Primero, el tratado que quiere hacer Donald Trump de este cese al fuego, porque no tampoco es un margen de paz definitivo, es un cese al fuego. El cese al fuego implica que Ucrania te va a tener que ceder tierras a los vencedores, vamos a llamarlo así. Sí, hoy por ejemplo escuchaba que sería aproximadamente un 35% del territorio ucraniano. Y hay un poco más. Okay. Lo que no se está mostrando es que hay un poco más de lo que se dice. Okay. Pero Donald Trump también le pidió tierras raras a Zelensky. Zelensky tiene un gran problema, que está metiendo presión a la OTAN. El conflicto empieza porque hay un tratado internacional firmado cuando Ucrania se libera con Rusia de no entrar a la OTAN. Por eso viene la invasión. Que no es una invasión, son dos países hermanos que antes eran uno solo, que se dividieron en dos, la Federación Rusa por un lado, Ucrania por el otro. Cuando Zelensky accede a quererse meter a la OTAN, violó el tratado. Rusia lo tomó como una agresión y se mete en territorio ucraniano. Lo que pasa es que Donald Trump le está diciendo: vos violaste el tratado. Si yo te dejo solo, se mete la OTAN. Porque ¿qué está diciendo la OTAN? Creen que Rusia está violando las fronteras con la OTAN. Polonia, Alemania. Por eso se están empezando a rearmar. Que puede ser un conflicto latente de una tercera guerra mundial. Más allá que tenés con los israelíes y los palestinos, tenés un conflicto que ya viene de años. Porque no es como en Rusia, que por un problema de un tratado es un problema religioso. Claro. Que no pueden convivir juntos. Alguien prometió una tierra que lo están intentando llevar a cabo. Pero yo creo que Donald Trump, si logra este cese al fuego, puede haber una paz duradera para Europa. Si Zelensky sigue metiendo presión y sigue diciéndole a la OTAN que se tiene que meter, estaríamos a las puertas de una tercera guerra mundial. Claro. Que eso es lo que sería peor, ya no sería una guerra fría. Ya sería un bloque contra otro en un choque que puede terminar mal. Sí, recordemos que aparte está latente una guerra comercial, en la cual también está China por el otro lado. Otros focos de conflicto que están en este momento medianamente estables, como los conflictos de las dos Coreas, son como pequeños focos que uno por ahí por momentos se olvida porque pasan un par de años sin cierto nivel de conflictividad,
Irak hoy ha pasado a un segundo plano, Afganistán ha pasado a segundo plano, pero son territorios donde todavía hay inestabilidades políticas. Hay inestabilidades políticas porque esas inestabilidades políticas, como en Afganistán, Irak, Kuwait. Son parte de operaciones políticas. No nos olvidemos que cuando pasó lo de Saddam Hussein y que se metió a Estados Unidos por la guerra bacteriológica, que se venía la guerra bacteriológica, pero no pasó como iba a pasar. Claro. Entonces, en ese conflicto, Estados Unidos pidió entrar por el tema del petróleo. Estados Unidos cuando invade, no invade por un tema de conflicto bélico entre dos países cercanos. Invade para tener tierras raras. Hay una secretaría muy famosa que se llama USAID, que es la que financia todas las campañas militares y políticos, que supuestamente Donald Trump dijo que la desactivó, pero no es así, sigue estando. El tema es que hoy Irak, Kuwait, Afganistán y los países árabes están formando un bloque propio de partes militares, que eso también es grave para lo que se viene de ese nuevo orden, porque si se arma un bloque propio solamente del mundo árabe, le va a afectar a la OTAN. Que puede haber un bloque propio en Argentina, que sea un bloque Brasil, Argentina, Chile, que también se planteó en ese nuevo orden mundial. Sí, claro. También somos una región que está en constante cambio también de corrientes, muchas veces vinculado por ahí con cambios de gestión y corrientes ideológicas que hacen que dificulte la unión. Obviamente esto tiene que ver específicamente con aspectos económicos, pero un Mercosur que nunca logra una estabilidad, entonces es como si no nos podemos plantear desde una idea básica de comercio, difícilmente la organización para estratos superiores. Yo creo que hoy Europa va a estar en ese nuevo orden mundial. Yo lo veo que Europa va a ser un nuevo orden mundial, pero sin ese tratado del Pacífico. Yo veo otra cosa que de acá a 10 años puede llegar a funcionar. Y más allá de que va a haber un nuevo tratado antártico, que eso también eso es un problema que está latente, no solo en un solo continente, sino en todos los continentes que tienen base en la Antártida. Tal cual. Pero bueno, eso yo creo que va a pasar y creo que va a haber un cese al fuego entre Rusia y Ucrania. Creo que se va a terminar el conflicto de Israel con Palestina, pero eso va a llevar de que los mandatarios empiecen a entender que si hay una tercera guerra puede llegar a tener márgenes emigratorios muy grandes que no van a poder sostener otros países. No van a poder salir a responder como por ahí respondieron a principios del siglo pasado. Es que no, si explota una tercera guerra mundial de dos pueblos muy grandes, no vas a tener capacidad para sostener un margen migratorio de un 70-80% de una población de un sector para sostenerlo. Claro. Hoy la Latinoamérica no está preparada para sostener una margen migratorio muy grande, por muchos deterioros políticos que tienen diferentes sectores de la Latinoamérica. Bien, bueno, por supuesto es un tema que tiene mucho debate por delante, hay mucho para charlar, claramente es un mundo en el cual la inestabilidad y los cambios son constantes y hay un periodo donde parece estar todo más tranquilo, un periodo donde todo se va a límites donde se tironea jugando con fuego. Nunca mejor dicho, y lamentablemente entre todas esas cuestiones de tironeos están estas problemáticas que padecen muchas personas a lo largo del mundo, estas problemáticas humanitarias que tienen que ver con políticas migratorias y demás que seguramente van a requerir mucho replanteo a lo largo de lo que será este nuevo año que se avecina y que no por estos cambios o estas tranquilidades que pueden venir en estos próximos días sea algo que pase a segundo plano. Nicolás, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, por habernos acompañado en esta nueva edición de Así Está No este sábado. Ahora nos vamos a ir a la última tanda y cuando volvemos tenemos saluditos, vamos a estar charlando sobre los sorteos, vamos a estar charlando sobre, como decíamos hace un ratito, de la visita de Andrea Bocelli a la Argentina, así que tenemos mucho más y poco tiempo. Tanda y ya venimos.
Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad. Joyería César Palace. Compra-venta de oro, joyas, relojería, alianza de compromiso. Elegí tu joya. Invertí en tu futuro. El mejor regalo encontralo en Joyería César Palace. General José de San Martín, 171, Morón. WhatsApp 11 35 06 06 00 y 11 25 57 0700. Instagram Joyería César Palace. Todos los domingos nos rebelamos en Del Plata. De 13 a 15, Rebelión en la Granja. Un programa de la Liga de la Justicia Social. Un espacio para el debate de los grandes temas nacionales, pero sin solemnidad. En Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Bien, arrancamos el último bloque de Así Estano mientras escuchamos esta hermosa versión que realizaron Andrea Bocelli y Nicky Nicole, la cantante rosarina, en el hipódromo de San Isidro durante esta semana, en lo que fueron las presentaciones que el tenor italiano realizó en nuestro país. Estuvo en el Teatro Colón, luego emocionó a un hipódromo repleto de gente. Primero fue, como decía, el 17 de noviembre en el Teatro Colón, y el día siguiente estuvo en el hipódromo y tuvo Nicky Nicole, nuestra cantante, nuestra voz rosarina, la posibilidad de interpretar junto a Andrea Bocelli esta versión hermosa. Terminó muy emocionada Nicky Nicole, así que bueno, sin lugar a dudas, una
una época muy interesante para la música argentina y para los jóvenes argentinos que se están luciendo en la música, en este caso el caso de Nicki Nicole, que tuvo la oportunidad de uno de los máximos referentes de la música italiana. Lo hemos escuchado muchísimas veces aquí en Así Estano y sin lugar a dudas está entre los grandes de los grandes de la música del mundo y en especial de la música italiana. Además luego recibió en manos del presidente Javier Milei, fue condecorado con la Orden de Mayo al Mérito, una de las distinciones más importantes que otorga la República Argentina, junto a la Orden del Libertador, José de San Martín. Así que una de las dos condecoraciones más importantes la ha recibido Andrea Bocelli en manos del presidente Javier Milei. También estuvo en uno de los salones de la Casa de Gobierno interpretando su música y deleitando su música a quienes estuvieron y disfrutaron de la posibilidad de estar en ese momento. Bueno, nos quedan 4 minutos, nos queda muy poquito tiempo. Está empatando en estos momentos Vélez con Argentino Junior. Aprovechamos para mandarle un gran saludo a toda la gente del Club Atlético Vélez Sarsfield, una de las instituciones del fútbol argentino más importantes, institución italiana y que nos acompaña, por supuesto, siempre aquí en Así Estano. También aprovecho para mandarle saludos a la gente de Útil 1, el proveedor número 1 del país de útiles para el colegio y además mochilas personalizadas. Recordar también y saludar a la gente de Brands Market, consultoría integral en investigación de mercado y desarrollo de proyectos. Diseñamos planes de negocios, asesoramos en inversiones de nuestros observatorios económicos, brindamos soluciones adaptadas a empresas profesionales y emprendedores. Podés enviar un mensaje al 114-998-5204, reitero, 114-998-5204. Vamos a dejar para la semana que viene los sorteos del bodegón de Benito de Nazar, del Club El Progreso y de Mellino, ¿sí? Estos tres grandes de la gastronomía que nos acompañan todos los sábados. ¿Por qué? Porque el próximo sábado, 29 de noviembre, vamos a estar realizando un grandísimo evento en el Club Citas, el Consulado de Italia en Morón, junto con el Comités de Morón, estarán realizando un gran evento en el Club Citas, así que están todos invitados, se pueden meter en las redes sociales del Comités de Morón y también del Consulado de Italia en Morón para conocer más información, llenar el formulario y asistir a este evento de la colectividad italiana que sin lugar a dudas marcará un antes y un después y que será el gran evento del año para lo que es la colectividad en la zona oeste. Así que esos tres sorteos los vamos a sacar para el próximo sábado. Vamos a estar desde el Club Citas para compartir con todos ustedes. Y también, por supuesto, el gran saludo para la queridísima Universidad de Morón, para la casa de estudio que nos acompaña siempre y con la cual, además de tener la posibilidad de ser parte, disfrutamos de esta hermosa profesión que tiene que ver con la docencia. Acuérdense que están abiertas todas las inscripciones para las carreras de la Universidad de Morón. Pueden ingresar a www.venialaum.unimorón.edu.ar y ahí anotarse en las carreras de presencial y distancia que ofrece la universidad para el ciclo 2026. Y voy a ir con los saluditos rápido. Me volvió todo lo que yo le hago a Sofi, me volvió porque tengo que hacer los saluditos en un minuto. Abrazo enorme para toda la familia Pitela, en especial para Vero, para las chicas de Sinatra de Ramos Mejía, para César Almaraz, para Tomasa Crespo, Marcela Gentile, Giovanni Umbreta, Nelson Pugliese de Vélez, para la familia Morano, la familia Volpe, Adriana y Andrés de Morón, Mónica Ruiz, Andrés Elagoski, Sergio D'Agostino, Fernando de Aedo, que ahí estaba escribiéndonos en el YouTube, Ivo Eliseo, Adriana de la Plata, Darío de Aedo, Jorge Quiroz, Gastón Pereira Matilla, Maribel Guerra, Patricia y Germán de Bahía Blanca, la señora de Rosa, Claudio Cusola, la familia Winkler, la familia Papavaro, familia Rico, Claudio de Rosa, la señora de Rosa, Cintia y Evelyn de Ramos Mejía, a Mirta de Ramos, a la familia Guzzi, a Analía de la Estela de Italia, Blanca Muniz, familia Yomi, Nera, Toto, Pancho, Santiago Faut, Fernanda de la Plata, Nati y Eva, Vito Boquiocchio, saludar también a Juanita de Mar de Cobo, a Felipe de Mar del Plata y a toda la gente que nos está acompañando día a día en este Así Estano, especialmente con un hermoso beso y abrazo a mi queridísima y amada, a mi hija, a Niki, que le mando un beso enorme. Y por último,
Acordate, Flecha Turismo Estudiantil es una agencia de viajes y turismo joven, fundada en 1972, que nos acompaña todos los sábados, ofrece paquetes all inclusive que incluye transporte, alojamiento, excursiones, fiestas nocturnas, etcétera. Tiene hoteles propios de destinos turísticos importantes como Bariloche, Brasil, Entre Ríos, entre otros. Prioriza la seguridad y supervisión durante viajes, personal capacitado, seguimiento del viaje y servicios médicos. Nada más, 9 de la noche en punto. Gracias por habernos acompañado. Un placer estar nuevamente con todos ustedes aquí el próximo sábado. Desde el Citas, en el Palo Bar, los vamos a estar acompañando en una que seguramente será una noche para la colectividad italiana muy, pero muy importante. Gracias, que tengan un hermoso sábado y que cierren muy, pero muy bien este fin de semana XXL.